Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otra serie de historias de terror reales. Antes de comenzar, ponte los auriculares, apaga las luces y ponte cómodo, porque las cosas están a punto de ponerse realmente espeluznantes. Empecemos. Esto ocurrió hace años, y es algo que en realidad había olvidado hasta hace poco. Tenía 17 ese verano, trabajando de noche en una pizzería a las afueras del pueblo donde crecí. No estaba muy entusiasmado, pero sin dinero, y con dos padres que me habrían matado por estar desempleado, no podía quejarme. Era uno de esos trabajos que aceptas porque nada más está contratando. Turnos lentos, uniformes pegajosos y un coche de reparto destartalado que apenas subía las cuestas. Al menos no tenía que usar mi propio coche. Eso habría sido horrible. Ah, sí, no es que esto sea muy relevante, pero quiero mencionar que la pizza era malísima. De verdad, espantosa. No entiendo, de hecho todavía no entiendo, por qué alguien en su sano juicio pediría algo de ese lugar. Si no fuera por la tecnología y el ambiente relativamente agradable que ofrecía, sinceramente creo que jamás habríamos recibido un solo pedido. Ese lugar es sin duda lo que menos extraño de mi pueblo natal, y eso ya es decir mucho. Lo único bueno de trabajar allí era que, como la pizza era tan mala, o porque el lugar estaba tan lejos del centro, o tal vez una combinación de ambas cosas, la gente rara vez pedía algo. Así que la mayoría de las noches eran totalmente tranquilas. No voy a aburrirte con los detalles rutinarios de cómo pasaban mis noches normalmente. Era una pizzería. Seguro puedes imaginarlo. Una noche estaba reponiendo las bebidas en el refrigerador cuando la tableta vibró con un pedido en línea. Pizza grande de salchicha y aceitunas. Lo recuerdo perfectamente porque nunca recibíamos pedidos con aceitunas. La dirección estaba en medio de la nada, más allá del límite de nuestra zona de reparto. Y recuerdo que me preparé para rechazarla por costumbre. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi encargado, un tipo de unos 30 años llamado Russell, que casi siempre se quedaba en la parte de atrás mirando Reddit, me dijo que la llevara, diciendo que no habíamos tenido ni una sola entrega en más de una hora. No discutí, así que cuando la pizza estuvo lista, escribí la dirección en mi teléfono y tomé la caja. Al menos me haría perder 30 o 40 minutos. Justo cuando estaba a punto de salir de la tienda y caminar hacia el coche, miré con más atención las instrucciones de entrega que Russell había impreso y grapado a la caja, a las que no había prestado atención antes. Decían, y lo recuerdo palabra por palabra: estaciónate en la calle detrás de la casa. Cruza el patio trasero. Toca solo en la puerta trasera. Eso me llamó un poco la atención, pero mi cerebro de 17 años pensó en varias razones racionales por las que alguien podría no querer que usara la puerta principal. Tal vez no querían despertar a un anciano o a un niño pequeño en la casa. Tal vez la puerta delantera estaba en reparación. Tal vez querían ocultar la entrega a un padre o a una pareja. Podía ser cualquier cosa. Además, lo único que pensaba era en lo lenta que estaba la noche y lo mucho que se sentiría más larga si me quedaba doblando cajas. Así que simplemente decidí hacer mi trabajo. Pero en el momento en que salí afuera, empecé a tener segundas dudas. Era una de esas noches de verano que se sienten como caminar dentro de una sopa, caliente, húmeda y completamente inmóvil, como si hasta el aire estuviera atrapado en algún tipo de gelatina invisible. No sé si esto tiene sentido, pero hay un olor rancio y agrio que aparece cuando hace mucho calor y está todo quieto, algo así como plástico viejo y tierra recalentada por el sol. Así olía afuera. Odio ese olor más que nada, pero era imposible evitarlo. Tuve las ventanas bajadas por unos 2 minutos antes de rendirme y poner el aire acondicionado al máximo. La dirección de entrega no estaba hacia el centro. De hecho, era justo lo contrario, aunque la pizzería ya estaba bastante alejada de todo.
El trayecto se suponía que duraría unos 25 minutos, pero se sintió más largo por lo vacías que estaban las calles. Estoy exagerando un poco. No es que no hubiera casas por kilómetros, pero se volvían mucho menos frecuentes cuanto más avanzaba. Cuando finalmente llegué a la dirección, me di cuenta de que estaba llegando por detrás de la casa. El GPS me había dirigido por una callecita angosta que corría paralela a una serie de patios traseros. No había farolas, y las casas tampoco tenían luces encendidas en los porches. Todo era sombras. Recuerdo que reduje la velocidad y verifiqué el número de la casa, porque parecía completamente abandonada. Sin luces dentro, sin autos en la entrada, solo un patio trasero hundido, con el pasto crecido y una cerca de madera tambaleante que ni siquiera cerraba del todo. Aún así, seguí las instrucciones. Me estacioné en el borde de grava, tomé la pizza y subí por la pendiente hacia la puerta trasera. Tenía la pizza en una mano y la linterna en la otra, apuntando hacia abajo para no tropezar. Cuando llegué a la cima de la colina, vi la puerta trasera. Una de esas viejas puertas blancas con un pequeño panel de vidrio en la parte superior cubierto por una cortina barata. Toqué y esperé. Nadie respondió. Toqué una segunda vez, sabiendo que mi encargado se enfadaría si regresaba con la pizza intacta. Nada todavía. Estaba a punto de tocar una tercera vez cuando vi moverse la cortina. No mucho, solo un pequeño movimiento, como si alguien la hubiera rozado con el dedo. Fue rápido, y no creo que lo hubiera notado si no hubiera estado mirando directamente el vidrio. Me quedé allí unos segundos, esperando que quien estuviera detrás de la puerta la abriera. Pero antes de que eso pasara, vi dos autos sin marcas detenerse en la calle lateral, detrás de mi coche. Mi primer pensamiento fue que me iba a meter en problemas por invasión de propiedad o algo así. Una de las puertas del coche se abrió y alguien salió. Incluso desde la casa pude notar que era un hombre, iluminado por los faros del otro coche. El tipo me hizo señas para que caminara hacia él, y eso hice, asumiendo que él había hecho el pedido y que simplemente había llegado a casa después del trabajo. Pero mientras me acercaba, me di cuenta de que sostenía algo en la mano. Era una placa. Era un oficial de policía encubierto, ropa normal, sin uniforme. Tan pronto como estuve lo suficientemente cerca, me dijo que regresara a mi coche y esperara allí. Eso fue todo. Eso fue lo único que dijo. Así que lo hice. Retrocedí, subí al coche de reparto y observé. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había solo 2 oficiales. Había 5, tal vez más, todos con linternas, pero ninguno decía una palabra. Se movían en silencio, rodeando la casa como si intentaran no ser vistos. Ninguno tocó ni se anunció. Fue inquietante. Recuerdo que uno de los oficiales extendió la mano hacia la manija de la puerta trasera, la misma en la que acababa de tocar, y la probó suavemente. Cuando no se abrió, asintió hacia otro tipo y se retiró. Sentí que estaba presenciando algo que no debía ver. Eventualmente, el primer oficial volvió a mi coche y se agachó junto a la ventana. La bajé y miró la caja de pizza en el asiento, suspirando. Fue vago pero tranquilo. Dijo que había una investigación en curso relacionada con esa propiedad y que estaban vigilándola. Se disculpó por no haber intervenido antes y dijo que yo había llegado justo cuando estaban reubicando sus vehículos. Le pregunté si quería ver el pedido y asintió. Le mostré la aplicación, pero no sirvió de nada. El pedido tenía un número de teléfono, una dirección y el nombre Jerry, pero nada de eso pareció ayudar. El oficial anotó el número y me dijo que me fuera inmediatamente. Me quejé, diciendo que mi jefe me mataría por volver con la pizza, pero él solo se encogió de hombros. Luego repitió, vete. Estaba molesto, pero no había mucho más que pudiera hacer. Así que me fui.
Todo el camino de regreso me sirvió para asimilar lo que había pasado. No entendí realmente la gravedad del asunto hasta que salí del coche. Si la policía no hubiera estado allí cuando estuvo, algo terrible podría haber ocurrido. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía que el hecho de que los policías estuvieran allí fuera la única razón por la que la persona detrás de esa puerta no la abrió. Pero ¿por qué pedir una pizza si te están vigilando? Tal vez no lo sabían, o tal vez sí, y yo era parte de alguna prueba, para ver si los policías seguían observando. La cortina moviéndose, el silencio, el momento exacto, no lo sé. Nunca lo sabré. Probablemente lo habría olvidado por completo si uno de mis viejos amigos de la secundaria no lo hubiera mencionado recientemente. Honestamente, probablemente sea mejor que lo olvide otra vez. Pero antes de que eso pase, pensé en compartirlo aquí. La música comienza a sonar. Esto siguiente ocurrió apenas el año pasado. Ahora tengo 40 años, estoy casado y tengo 2 hijos de 7 y 5 años. Trabajo en seguros, lo cual suena aburrido porque lo es, pero tenemos estabilidad. Y eso es todo lo que me importa en estos días. Hace un par de años, mi padre falleció después de una larga lucha contra el cáncer. Dejó una casa en la playa en Delaware, a la que nunca había ido antes porque él solía alquilarla todo el año. No es nada lujoso ni grande, pero está en un excelente lugar, a solo una cuadra del malecón. Mi parte favorita es la terraza trasera del piso de arriba, con una vista clara del océano. Empezamos a ir allí cada verano después de que él muriera. Se convirtió en nuestro escape, una semana aquí, un fin de semana allá, nuestra pequeña tradición familiar. A quienes más les encanta es a los niños. Pasan horas jugando en la playa, andando en bicicleta, explorando el pueblo. Se siente como un regalo, algo que mi padre dejó para que disfrutáramos. Esta historia ocurrió durante una de esas semanas el verano pasado. Fuimos a mediados de julio, de domingo a viernes, cuando las multitudes disminuyen a mitad de semana y la playa se vuelve más tranquila. Recuerdo claramente la noche. Era miércoles. Los niños se habían quedado dormidos alrededor de las 9:30, después de un largo día bajo el sol, y mi esposa y yo estábamos en la terraza trasera, jugando cartas y tomando vino. Fue entonces cuando nuestro hijo mayor, Jordan, salió afuera. Tenía una expresión de incomodidad. Dijo que seguía escuchando un ruido de rasguños en su habitación y que no podía dormir. Miré a mi esposa, dejé mi copa y me levanté. Le dije que iría a revisar. Le pedí a mi esposa que esperara allí. Pensé que probablemente eran ruidos normales de la casa. Después de todo, es una casa bastante vieja. Los niños no comparten habitación, así que no había necesidad de despertar al más pequeño. Seguí a Jordan escaleras abajo hasta su cuarto, y él señaló la pared cerca de su cama y me hizo una señal de silencio. Ambos nos quedamos allí un rato, y al principio no oí nada. Pero no quería que pensara que no le creía, así que esperé un poco más. Después de unos 20 segundos, finalmente lo escuché. Débil al principio, pero definitivamente allí. Un suave sonido de rasguños, justo como él lo había descrito. Me agaché y pegué el oído a la pared. No sonaba como un animal en las vigas, ni nada por el estilo. Sonaba como si viniera de dentro de la pared, más abajo, cerca de los zócalos. Fue entonces cuando escuché que respiraba. No era un animal, definitivamente no. Era una respiración profunda y lenta, humana. Me eché hacia atrás sobresaltado y solté un Jesús sin siquiera pensarlo. Y entonces, no estoy bromeando, escuché el grito más gutural y enfurecido que he oído en mi vida, proveniente de algún lugar dentro de la pared. Me tomó tan por sorpresa que volví a gritar, sintiendo una oleada de pavor absoluto recorrerme el cuerpo. Agarré a Jordan del brazo y lo saqué corriendo del cuarto. Corrimos por el pasillo para buscar a mi hijo menor, Scott, que todavía dormía profundamente. Ni siquiera le di tiempo de abrir los ojos. Simplemente lo cargué en mis brazos y corrí.
Tenía que volver arriba, a la terraza donde estaba mi esposa. Eso era lo único en lo que podía pensar. Cuando llegamos a la base de las escaleras, grité su nombre. Y entonces escuché otro grito proveniente de algún lugar detrás de mí, pero esta vez mucho más cerca. Me giré y vi a un hombre cubierto de mugre corriendo por el pasillo directo hacia nosotros. Casi me tropiezo, tratando de subir las escaleras con los dos niños, pero logramos llegar arriba y salir a la terraza justo a tiempo. Ni 2 segundos después de que cerré la puerta corrediza, el tipo se estrelló contra el vidrio con toda su fuerza. Realmente pensé que se rompería. Empezó a arañar la puerta como un animal, gritando y golpeando, mientras gritaba cosas que no puedo ni repetir. Puse mi cuerpo contra la puerta y grité a mi esposa que tomara a los niños y llamara a la policía. Ella nos agarró y les tapó los oídos, alejándolos de la escena. Yo mantuve mis ojos en los suyos, tratando de bloquear la vista de mi familia. Estaba fuera de sí, completamente desquiciado. Su mano dejó algo, tierra, sangre, no sé, en el vidrio mientras golpeaba e intentaba forzar la puerta. No sé cuánto tiempo estuve sosteniendo la puerta cerrada. 1 minuto, 5, se sintió como una eternidad. Parecía tener energía infinita, porque me costaba todo mantenerla cerrada, y él no se detenía ni un segundo. Todo lo que podía pensar era en proteger a mi familia. Estaba totalmente preparado para pelear con él si el vidrio se rompía. Pero antes de que eso pasara, la policía finalmente llegó. Debieron entrar por el costado, porque en cuestión de segundos vi a 2 agentes dentro de la casa corriendo hacia el tipo, que todavía golpeaba la puerta. Uno de ellos lo derribó por detrás, y el otro ayudó a sujetarlo. El resto de la noche fue un borrón. Después de sacar a ese hombre de mi casa y meterlo en la patrulla, los oficiales me pidieron mi versión de los hechos, la cual les conté. Luego, los 3 inspeccionamos la casa para tratar de averiguar cómo ese hombre había estado dentro de las paredes y cómo había salido tan rápido. Resulta que la casa tiene un espacio de acceso que yo no conocía. Hay una entrada debajo del porche trasero que no notarías a menos que la buscaras. Desde allí, lleva a un espacio bajo el suelo que corre junto a los cimientos y tiene un segundo acceso a través de un panel suelto en el closet de Jordan. No tenía idea de que existía. Nunca hice una inspección completa de la casa cuando la heredé. Ni siquiera me molesté en remodelarla. Unos días después, recibí más información de un detective que me llamó para dar seguimiento. Me dijo que el hombre admitió que había estado viviendo en el espacio de acceso durante meses. Dijo que había descubierto la entrada durante la temporada baja y que planeaba atacar a mi familia esa noche por invadir, según sus palabras, su nuevo hogar. Aparentemente, el tipo había estado robando comida tanto de nuestra casa, sin que lo notáramos, como de los botes de basura de los vecinos. No volvimos por el resto del verano, no por miedo a que algo más ocurriera, sino por el trauma. No quería llevar a mi esposa ni a mis hijos de nuevo allí por un tiempo, y ellos no se opusieron. Contraté a un equipo para sellar completamente el espacio de acceso, y una vez que eso estuvo hecho, finalmente pude relajarme un poco. Hemos vuelto a usar la casa este verano, y me alegra decir que todo ha vuelto a la normalidad, o al menos tan cerca de eso como se puede estar. Crecí en una zona rural, de esas donde podías andar en bicicleta por kilómetros sin ver a otra persona. Como mucha gente, mi estación favorita siempre fue el verano. De hecho, aún lo es, pero ha pasado tiempo desde que viví en el campo, así que el verano ha perdido un poco de su encanto. Gran parte de lo que hacía especial el verano para mí estaba ligado a la vida en medio de la nada. Había algo en el calor, el silencio y el vacío que me encantaba.
algo que nunca pude encontrar en la ciudad. Es difícil explicarlo, pero me sentía tan aislada, en el buen sentido, como si tuviera mi propio pequeño rincón del mundo solo para mí, como si pudiera desaparecer por horas y nadie lo sabría. Las noches de verano eran siempre las mejores. La oscuridad aumentaba esa sensación de privacidad y libertad que la niña que fui alguna vez tanto deseaba. Tenía 16 años en ese entonces. Tenía una amiga llamada Taylor. Ella era un poco más atrevida que yo, siempre probando los límites de alguna forma. Una noche cualquiera de julio, decidimos ir a ver las estrellas. Solo nosotras dos bicicletas y una botella de vino. No era la primera vez que hacíamos algo así. De hecho, era algo que hacíamos bastante seguido, hasta que pasó lo que estoy a punto de contarte. Ahora que lo pienso, probablemente esa fue una de las últimas veces que salimos a mirar las estrellas juntas. No teníamos un plan específico, solo una dirección. Queríamos ir a algún lugar nuevo, ya que los viejos puntos se estaban volviendo repetitivos. Taylor dijo que conocía un buen lugar más allá del borde del pueblo. Un terreno abandonado donde nadie nos molestaría. Eran alrededor de las 10 cuando salimos. No estoy segura de cuánto tiempo anduvimos en bicicleta, tal vez 20 o 30 minutos. Pero no paramos hasta estar más allá de cualquier rastro de civilización. En algún punto, Taylor detuvo su bicicleta abruptamente y me dijo que habíamos llegado. No estaba muy segura de a qué se refería con aquí, ya que no había ningún punto de referencia cerca, pero igual se sentía perfecto. Un campo abierto, sin edificios, sin cerca, sin vacas, solo un enorme pedazo de pasto y el cielo estrellado infinito. Extendimos una manta y descorchamos la botella con el abridor que Taylor de alguna forma había recordado traer. Era un vino tinto barato que no sabía muy bien, pero cumplía su función. Nos recostamos un rato, pasándonos la botella de un lado a otro, señalando las pocas constelaciones que recordábamos por nombre. Nuestro objetivo en noches como esa siempre era el mismo: intentar ver una estrella fugaz. En un momento, Taylor me preguntó si creía que veríamos alguna. Y le dije que probablemente no, pero que siguiera mirando de todos modos. No son tan raras en el campo, donde puedes ver tantas estrellas, pero igual tienes que estar atenta. Con estrella fugaz o sin ella, la noche era perfecta. El vino definitivamente hacía efecto, y empecé a sentirme un poco mareada. Era una de esas noches que te hacen sentir que el tiempo no existe. Como dije antes, esto no es muy relevante para la historia. Pero es uno de los pocos detalles que recuerdo de esa noche, así que voy a contarlo igual. Hubo un momento muy breve que se sintió como una pausa en el ritmo de la noche. Estábamos recostadas y Taylor me miró de una forma que me hizo preguntarme si quería algo más que amistad. Desde pequeña, siempre tuve esa sospecha sobre ella, pero nunca fue más que curiosidad. Pero esa noche se sintió más fuerte que nunca. No pregunté, no dije nada. Pero es uno de los pocos detalles que recuerdo de esa noche, así que voy a contarlo igual. Hubo un momento muy breve que se sintió como una pausa en el ritmo de la noche. Estábamos recostadas y Taylor me miró de una forma que me hizo preguntarme si quería algo más que amistad. Desde pequeña, siempre tuve esa sospecha sobre ella, pero nunca fue más que curiosidad. Pero esa noche,
se sintió más fuerte que nunca. No pregunté, no dije nada. Espero que ninguna de las noches breves es uno de los pocos detalles que recuerdo de esa noche. Es uno de los pocos detalles que recuerdo de esa noche. Ese tipo de cosas no se hablaban abiertamente donde crecimos. Además, quizás solo estaba un poco ebria e interpretando mal las cosas. De cualquier manera, el momento pasó. Nos reímos de algo tonto que dijo, y luego miramos hacia arriba justo a tiempo para ver una estrella fugaz cruzar el cielo. Si alguna vez has visto una estrella fugaz, sabes la reacción incontrolable que provoca. No puedes evitar reír o gritar algo hacia la noche. Ese tipo de cosas no se hablaban abiertamente donde crecimos. Además, quizás solo estaba un poco ebria e interpretando mal las cosas. De cualquier manera, el momento pasó. Nos reímos de algo tonto que dijo, y luego miramos hacia arriba justo a tiempo para ver una estrella fugaz cruzar el cielo. Si alguna vez has visto una estrella fugaz, sabes la reacción incontrolable. Nos dos reímos, y Taylor me dijo que pidiera un deseo. No recuerdo cuál fue, probablemente algo tonto. Nos recostamos de nuevo y hablamos por unos minutos más, aún contentas por haber visto la estrella fugaz. Cerré los ojos un momento, no para dormir, solo para sentir la brisa en la cara y hundirme un poco más en la quietud. Lo juro por mi vida. No tuve los ojos cerrados más de 5 segundos. Pero cuando los abrí, Taylor ya no estaba, desaparecida. No solo se había ido a orinar o a ver su teléfono, estaba realmente desaparecida. No supe, porque ni ella ni su bicicleta estaban a la vista. Aunque la mía seguía al lado de la manta, me incorporé rápido, pensando que tal vez me estaba jugando una broma. Pero incluso girando completamente sobre mí misma, no la vi. En ese momento sentí una sensación de miedo que no puedo explicar. El campo vacío de pronto se sintió sofocante, y el encanto de la noche se convirtió en pánico. Las estrellas parecían más opacas. Esa es la parte que no puedo olvidar. El cielo seguía ahí, pero se sentía diferente, como si alguien hubiera bajado el brillo, o cubierto el firmamento con una capa. El aire también se sentía más frío. No como si hubiese bajado la temperatura naturalmente, sino como si hubiera entrado en otra versión del mismo lugar. Sé que no tiene sentido, pero como dije, la sensación era inexplicable. Saqué mi teléfono para ver la hora. Eran exactamente las 3 a.m. Esa hora quedó grabada en mi memoria para siempre. Parpadeé varias veces, tratando de asegurarme de que no estaba alucinando. Hacía solo unos minutos no había pasado de medianoche. Me quedé mirando la hora en la pantalla, preguntándome si me había quedado dormida sin darme cuenta. Sabía que no, pero no podía estar segura. ¿De verdad Taylor me habría dejado sola ahí? Aunque me hubiera quedado dormida, no había forma. Ella nunca habría hecho eso. Me levanté, giré sobre mí misma y la llamé varias veces, pero no respondió. No sabía qué pensar. La única explicación lógica era que se había ido por alguna razón. Tal vez se había molestado o simplemente se marchó, pero no entendía por qué. No habíamos discutido y el ambiente había sido bueno. Muy bueno, de hecho. La llamé varias veces también, pero no respondió ninguna. Después de eso, empecé a llorar. Y bueno, ¿quién podría culparme? No sabía qué más hacer. Tomé mi bicicleta y empecé a pedalear de vuelta a casa, tratando de no entrar en pánico. Ese recorrido se sintió eterno. Fue probablemente el momento más aterrador que he vivido en una bicicleta. No me detuve hasta llegar a mi entrada.
Aunque me hubiera quedado dormida sin darme cuenta, sabía que no, pero no podía estar segura. Sin aliento y sin entender nada de lo que acababa de pasar, me fui a dormir de inmediato. Sin aliento y sin entender nada de lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente, le escribí a Taylor, esperando una disculpa o alguna explicación, pero en cambio, fue ella quien me exigió una. Me preguntó, palabra por palabra, ¿dónde demonios te fuiste anoche? Le conté lo que recordaba, cómo me había despertado sola a las 3 a.m., y asumí que ella se había ido. Pero entonces me dijo algo que me heló la sangre. Dijo que fue ella quien se despertó sola a las 3 a.m. y que yo era la que había desaparecido. Esperó más de una hora. Luego regresó a casa enojada y confundida, pensando que me había molestado y me había ido. Según ella, simplemente desaparecí. Y yo estaba igual de convencida de que lo mismo le había pasado a ella. Estuvimos hablando un rato, tratando de encajar las piezas, pero nada tenía sentido. Ninguna tenía vacíos de memoria, más allá de ese momento. Ninguna tenía mensajes ni llamadas que ayudaran a reconstruir lo que pasó, aunque ambas jurábamos recordar haber intentado llamarnos después de despertar. Ninguna de esas llamadas aparecía en nuestros registros. Con el tiempo, lo dejamos, o al menos dejamos de hablar del tema. Pero creo que las dos estábamos mucho más asustadas de lo que queríamos admitir. Yo sé que lo estaba. Durante meses, me quedaba en la cama mirando las estrellas por la ventana, recordando esa noche. Taylor y yo no volvimos a salir mucho después de eso, tal vez 1 o 2 veces. En cierto sentido, todo volvió a la normalidad. Seguimos con nuestras vidas y eso fue todo. Pero incluso ahora, sigo sin tener una explicación para lo que pasó esa noche. No me considero supersticiosa ni creyente de lo paranormal, pero todos a quienes les cuento esta historia dicen que fue algo sobrenatural. Tal vez tengan razón, pero no me gusta pensarlo. También considero la posibilidad de que ella me haya mentido. De cualquier forma, siento una inquietud enorme, como si algo nos hubiera pasado esa noche y jamás llegue a entenderlo. No he sabido de Taylor en años, pero apostaría mi vida a que ella también sigue pensando, de vez en cuando, en lo que nos pasó aquella noche de verano en el campo,